Hello, mis niñas preciosas, ¿cómo están? Oigan, yo las tenía súper abandonadas por acá por el podcast. Abandonadas, pero no olvidadas. Las he pensado mucho. Por ahí ya tengo varios prospectos de episodio para grabar. He hablado con diferentes invitadas que quiero tener por acá para que cuenten también su historia. He estado trabajando en cositas. Lo que pasa es que les cuento que yo estoy haciendo mi segunda certificación de coaching. Estoy certificándome por segunda vez como life coach. Entonces, entre lo que estoy estudiando, las tareas que tengo que entregar para poder certificarme, los libros, mi trabajo, mi empleo regular, la casa, el niño, el esposo, los dos podcasts, porque no solamente tengo este podcast, tengo otro que se llama Adolescencia en Esencia. Bueno, entre todo eso, decidí hacer una pausa en los dos podcasts para dedicarme a entregar unas tareas, unos trabajos puntuales que tenía que entregar para mi certificación, pero ya estoy aquí retomando, como les digo, las tengo un poquito abandonadas, más no olvidadas, así que aquí estoy de nuevo grabándoles en este nuevo episodio. Hoy quiero hablarles de un tema sumamente importante. Yo sé que digo eso de todos los temas, pero sí, para mí todos son muy importantes y como que uno va haciendo complemento del otro. Yo sé que uno de los miedos más grandes por los que atravesamos cuando pasamos por una maternidad en la adolescencia es pensar en que tenemos que dejar nuestros sueños a un lado, ¿verdad? Yo no sé si a ti te lo dijeron, pero te cuento que a mí sí, que a mí muchas veces me dijeron que cuando una mujer es mamá, independientemente de la edad que tenga, pues obviamente en mi caso yo era una adolescente cuando fui mamá por primera vez, la mujer se tiene que olvidar de todo, se tiene que olvidar de ser mujer, en mi caso me tenía que olvidar de ser adolescente, de ser estudiante, de ser exitosa, de ser todo, porque se tiene que dedicar solamente a ser mamá. O sea, me pintaron la maternidad como que era algo tan complejo, tan difícil, tan complicado que no había posibilidad de hacer absolutamente nada más. Era sí o sí dedicarse a ser mamá. Así que hoy quiero hablarte de eso en este episodio. Así que sin más preámbulo les doy la bienvenida al episodio 7 del podcast. A mis 15 años me dijeron que había arruinado mi vida, que no podría ser exitosa, que debía olvidarme de ser mujer y dedicarme únicamente a ser mamá. Pero hoy sé que un embarazo adolescente no es sinónimo de fracaso ni de pobreza. Este podcast nace desde mi historia, una historia de miedo, de juicios, pero también de fuerza, transformación y esperanza. Aquí vas a encontrar herramientas, testimonios y compañía para descubrir que sí es posible seguir adelante, ser mamá joven y no renunciar a tus sueños. Soy Adriana y esto es Dale que tú puedes, un espacio donde tu historia comienza de nuevo con valentía, amor y poder. Y entonces, ¿cómo logro organizar mis metas personales ahora que tengo un bebé? Pero quiero empezar contándote y siendo muy sincera respecto a mi historia personal. Si yo te soy sincera, si te cuento toda la verdad, yo no era una adolescente que tuviera metas o que me hubiera trazado objetivos a largo plazo. Nunca o no que yo recuerde soñé con, o sea, que como que yo me viera a futuro, que quería ser. Yo siempre soñé que iba a ser una médica, una doctora, pero la verdad es que yo lo soñaba más porque siempre me ha gustado tener dinero. Entonces, para mí, cuando yo era niña, para mí los que más ganaban dinero eran los médicos. Entonces yo siempre decía, yo quiero ser doctora. Pero cuando yo llegué a la adolescencia, yo no sabía qué estudiar. Yo decidí, casi terminando mi bachillerato, que no quería ser doctora, que no quería estudiar medicina y no sabía qué estudiar, sinceramente. O sea, no tenía metas a largo plazo, no tenía objetivos planteados. Entonces, realmente cuando llegó mi hija, pues casi que mi hija se convirtió en mi primer objetivo, mi principal objetivo, que era sacarla adelante, poder estudiar, poder trabajar para sacarla a ella adelante. Si le soy sincera, yo no sentí en ese momento que mi hija me hubiera bloqueado ninguna meta, ningún objetivo, excepto el de estudiar. ¿Por qué? Porque sí, mucha gente me decía como que, ay, mucho cuidado, no te puedes quedar sin estudiar, ay, ahorita es más difícil que sigas estudiando. Como que sí me plantearon mucho la idea de que iba a ser mucho más complicado que yo pudiera hacer alguna carrera profesional. Pero aparte de eso, la verdad, si le soy sincera, niña, yo no tenía ninguna meta, ningún objetivo. Cuando yo empecé mi adolescencia, o sea, ponle por ahí unos 13 años, 12, 13 años, mi objetivo más grande era conseguir pareja. Esa es la verdad, esa es la realidad. Yo soñaba con tener
un amor bonito, soñaba con tener el amor de mi vida, con conseguir novio, con dar mi primer beso, con sentir todas esas emociones, sentir que le gustaba a alguien. Claramente, ahorita que soy adulta lo entiendo, pero en esa época no, pero claramente era una fuerte falta de amor propio. Yo estaba buscando afuera lo que no tenía dentro de mí, estaba buscando afuera quien me validara, quien me dijera que era bonita, quien me aceptara tal como soy, quien me podría ver una mamacita porque yo no me sentía sexy, yo no me sentía bonita. Entonces, todo eso, lo único que ocasionó era que yo tuviera como objetivo principal buscar novio, buscar pareja. Entonces, cuando yo tuve mi pareja, que es el progenitor de mi hija, o sea, cuando yo tuve ese novio, yo sentía como que esa necesidad ya estaba llenita, como que tenía mi copa llena y todo mi mundo quería, yo quería que todo mi mundo girara alrededor de esta relación. O sea, yo no quería hacer nada más, yo quería solo estar con él, hablar con él. Me chocaba que mi mamá me hiciera planes diferentes que no tuvieran nada que ver con él. Entonces, cuando llegó mi hija, yo realmente no sentí que ella me, me frenara algún plan. Por ejemplo, hubo algo que cuando pues nos graduamos, hacemos un paseo, una excursión de grado 11 y pues yo no fui a la excursión. Digamos que eso fue lo único, pero la verdad no me dolió tanto porque para mí, mi paso por el colegio no fue tan chévere. Me pasaron una serie de cosas vergonzosas que ni para qué les cuento o de pronto se los contaré algún día, pero sí me pasaron una serie de cosas muy vergonzosas que generaron mucha inseguridad en mí. Entonces, la verdad, yo no soñaba con estar como en un ambiente donde iba a pasar la noche con mis compañeras y mis compañeros del colegio, donde, no sé, iba a haber un trato mucho más íntimo en el sentido de que, bueno, vamos a dormir todas las niñas juntas, nos vamos a ver en pijama. No, y yo siempre he sido muy penosa. O sea, la verdad, el hecho de que yo no hubiera podido ir a la excursión de mi colegio no fue algo que me generara un trauma que yo dijera, ¿por qué? Porque era mi personalidad. Sin embargo, como mi historia no es tu historia, y probablemente tú no seas como yo, probablemente tú sí tengas algunos planes, algunas metas, algunos objetivos por cumplir, y de repente ahorita estás muy asustada pensando que todos esos planes se fueron para el carajo por la llegada de tu bebé. Quiero hablarte, quiero entregarte algunas recomendaciones, algunas herramientas que puedes poner en práctica para organizarte, organizar tus metas, porque déjame decirte algo, te tengo una noticia. No, no tienes que botar tus metas a la basura, no es necesario. Probablemente haya algunas que tengas que aplazar un poco, probablemente. ¿Por qué? Porque los primeros años de vida del bebé o los primeros meses o el primer año por lo menos, el bebé requiere mucha atención, requiere mucho cuidado y requiere casi un 100% de ti. Digo casi porque pues después de cierta etapa ya no te requiere tan 100%, pero sí requiere muchísimos cuidados un bebé. No te voy a mentir, no te voy a decir pues que simplemente lo tienes y ya. No, va a requerir de ti, requiere que lo amamantes, requiere que te trasnoches porque se va a levantar en la noche a pedir leche y eso no va a ser fácil. Entonces sí va a ser un proceso que al principio de repente te va a costar para lo que no estás preparada, pero poco a poco, la buena noticia es que el bebé no se va a quedar bebé para siempre. La etapa de bebé pasa súper rápido, pasa más rápido de lo que tú te imaginas. Entonces, cuando menos lo pienses, ya le salió su primer diente, ya gateó, ya caminó, ya creció, ya lo puedes mandar a un jardín infantil o a una guardería. O sea, ese tiempo se va muy rápido. Entonces, aunque el día a día a veces parezca eterno, aunque de verdad parezca como que, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese tiempo de verdad se va muy rápido y lo único que te puedo decir es que lo disfrutes. Ya tu bebé llegó aquí, ahora disfrútatelo, gózatelo, dale todo el amor que necesita, gózate esa etapa lo más que puedas. Sé que no es una etapa fácil, sé que es una etapa donde te cansas, tienes que tener más energía de la normal. Como te digo, toda tu vida se empieza a centrar en lo que es tu hijo, tu hija, las necesidades de tu niño, de tu niña. Todo tu mundo se empieza a centrar mucho en él, pero eso no es eternamente. O sea, no, eternamente no te vas a quedar solamente atendiendo las necesidades de tu hijo o de tu hija. Va a seguir siendo tu hija hasta todo el resto de tu vida, va a seguir necesitando de ti, pero cada vez, cada paso, cada etapa de la vida de tu hijo o de tu bebé va a ser muy diferente. Entonces, no deseches tus metas, no deseches tus planes, no deseches ninguno de los sueños que te has llegado a plantear si es que eres un adolescente que sí tiene metas a futuro. Y si lo eres, te felicito. Yo no fui ni una de ellas. Yo vine a plantearme objetivos y metas ya estando en mi vida adulta, que una vez yo, cuando ya mi hija estaba súper grande, porque
yo decía como que, bueno, ya creció, pues, ¿y ahora qué? ¿Yo qué? ¿Yo para dónde voy? ¿Yo qué quiero para mí? ¿Yo qué quiero para mi vida? Había estado viviendo como tan en automático que ni siquiera había pensado en mí. El caso es que si tú eres una de esas adolescentes que sí tiene un plan, que sí tiene una meta, que sí tienes unos objetivos por cumplir, entonces vamos a hablar de cómo te puedes organizar ahora que tienes un bebé y que sigues siendo una pequeña, una adolescente. Lo primero, y quiero que sepas que esta información, o sea, esta primera parte, no solamente va a marcar la diferencia en esto, en esto que te voy a hablar hoy, sino que en muchas áreas de tu vida, es tu mindset, o sea, tu mentalidad, la manera como tú crees y sientes que puedes llegar a alcanzar esas metas. Si de repente ya de entrada estás pensando, es imposible, no lo puedo lograr, realmente no puedo, ahí la mentalidad te va a llegar hacia abajo. Y yo sé que esto te lo he repetido en los otros episodios, pero como siempre te digo, cada vez que soy reiterativa con algo es porque es necesario, es porque vale la pena que te lo repita, que te lo repita y que te lo repita para que se te quede, mejor dicho, bien metido en tu cabeza. Tu mentalidad es sumamente importante. Entonces, ábrete a la posibilidad de encontrar la manera de cómo hacerlo. Si tú de entrada ya estás negativa, pensando que no se puede, que definitivamente tu vida está arruinada, que definitivamente este bebé es tu piedra más grande en el camino y no vas a lograr absolutamente nada porque tienes a tu bebé, vamos mal. No vas a encontrar la manera, no vas a encontrar la solución. Entonces, primero, ábrete a la posibilidad. Solamente di eso. Me abro a la posibilidad de saber cómo puedo cumplir mis metas con mi bebé. ¿Cómo puedo lograr cada objetivo que me voy a plantear en mi vida, incluyendo ahora a mi bebé? Solamente es eso. Ábrete a la posibilidad de entenderlo. Adriana, pero es que ahorita no lo sé. Adriana, es que ahorita no veo dónde. Es que no sé por dónde. Es que mi mamá me echó de la casa. Es que el papá de mi hija no responde. Es que todas las puertas parece que se me cerraron. Listo. Solamente di eso. Me abro a la posibilidad de saber por dónde sí, de saber cómo hacerlo. Solamente eso, me abro la posibilidad. Cuando tú le dices eso a tu mente, cuando tú te dices, me abro la posibilidad de que puedo lograrlo, ya estás haciendo un cambio, ya estás haciendo un cambio en tu mentalidad y ya estás abriendo las posibilidades a encontrar la manera. Entonces es muy importante tu mentalidad. Que si ahorita estás súper pesimista porque te sientes muy mal, pero es que Adriana, es que esto duele, es que mi mamá no me habla, es que mi papá está bravísimo conmigo, es que no sé qué hacer. Te entiendo perfectamente y no te estoy pidiendo que hagas de cuenta que todo está perfecto y que tu vida es perfecta y que todo va súper bien cuando te sientes de la patada. Si te sientes mal, fluye con la tristeza. Listo, me siento mal, estoy triste, pero me abro a la posibilidad de encontrar una solución. Me siento mal, tengo rabia porque me está pasando esto a mí, porque todo yo, pero me abro a la posibilidad de que las cosas sean diferentes, de que yo pueda encontrar un camino, que yo pueda encontrar una luz en este túnel en el que me siento metida en este momento. Solamente por ahí, arranca por ahí. Ese es el inicio de un cambio de mentalidad. Cuando tú te enfocas en que sí puedes lograrlo, empiezas a encontrar las opciones. Se te empiezan a ocurrir ideas, te llega alguna persona con alguna idea de lo que puedes hacer, no sé, empiezas a ver por dónde sí se puede. Miren, en mi caso, por ejemplo, digamos que mi mentalidad estaba muy positiva hacia el lado de que yo sé que lo voy a lograr y ya te lo he contado, no porque yo fuera demasiado positiva, porque yo ya supiera de esta información, no. Yo lo hacía más por el hecho de que si yo me quejaba, pues me iba a ganar el sermón de mi mamá. O sea, si yo decía, esto es muy difícil, mi hija se levanta cada 3 horas y yo tengo mucho sueño. Si yo me quejaba un poquito, me iba a ganar un sermón de mi mamá. ¿Quién la manda? Eso le pasa. Ay, yo no tenía ganas de recibir sermones, o bueno, de recibir más sermones, más de lo que ya me habían dado, más regaños de los que ya me habían dado en ese momento. No tenía ni cinco de ganas de recibir ninguno de esos sermones. Entonces yo me tragaba mis quejas, yo me tragaba mi mala cara, yo me tragaba mi rabia o mi cansancio y le hacía frente a la situación, ¿sí? Le hacía frente a la situación. No te estoy pidiendo que hagas exactamente lo mismo. Vuelvo y te digo, si estás frustrada, si sientes rabia, sácalo, escríbelo, cuéntaselo a una amiga o si puedes hablarlo con tu mamá, háblalo con tu mamá, escríbeme si te sirve desahogarte.
utiliza mis redes sociales también para que me escribas, estoy cansada, estoy agotada, esto es muy difícil, lo que sea que te salga, maneja esa emoción, pero vuelve a tu otra mentalidad de decir, listo, bueno, ya lo saqué, ahora me abro a la posibilidad de encontrar una manera de lograr salir adelante con esta situación, de lograr tener la energía para atender a este bebé, de lograr tener la energía para terminar de estudiar y seguir siendo una mamá presente, ¿sí? Entonces, el tema de la mentalidad es sumamente importante porque allí es donde te vas a empezar a dirigir, ¿listo? Ahora, ten en cuenta que vas a tener muchísimas más cosas por hacer que antes de que fueras mamá, ¿verdad? Cuando yo estaba en mi adolescencia sin mi hija, antes de quedar embarazada, yo tenía mucho tiempo libre, claramente, yo dormía demasiado, yo iba a estudiar, llegaba del colegio y no hacía absolutamente nada el resto de la tarde. En aquel entonces yo no tenía redes sociales, gracias a Dios, afortunadamente, porque donde hubiera tenido redes sociales, seguramente hubiera llegado del colegio a pegarme al celular y no me despegaba absolutamente nadie. No tenía redes sociales, pero sí había televisión, entonces yo prendía el televisor y podía quedarme toda la tarde viendo televisión. Y claro, con un bebé, pues ya no hay tiempo de hacer eso de esa manera, de la misma manera. Entonces, empiezan a haber más tareas, empiezan a haber más cosas, empiezan a haber más pendientes, empiezas a tener que estar pendiente de una cantidad de cosas que antes no. Entonces, tienes que buscar herramientas que te ayuden a organizarte. ¿Por qué? Porque tienes que estar pendiente ahora que, ay, que le tocó la vacuna, ay, que hay que llevarlo al médico o llevarla al médico, ay, que tengo que pedirle la cita. Eh, que hay que hacerle una rutina al bebé, porque los bebés y los niños chiquitos son de rutina. Entonces, que si está aprendiendo a ir al baño, entonces tengo que hacer una rutina para sentarlo en la vacinilla cada cierta hora para que el bebé aprenda. O sea, empiezas a tener una cantidad de tareas que antes absolutamente, pues antes no tenías absolutamente ninguna. Entonces, hay que empezar a organizarnos, ¿verdad? Si de repente ahorita no eres tan organizada en eso, empecemos a hacer ese tipo de cambios, ¿sí? Algo que me sirvió muchísimo a mí y que yo siempre pienso cuando quiero ver el lado positivo de la llegada de mi hija, hay muchas cosas muy positivas en la llegada de mi hija, pero yo creo que una de las principales y una de las primeras que yo vi cuando yo estaba en todo este proceso es el cambio que tuve yo como persona frente a esta responsabilidad. Yo les he contado que era una adolescente muy perezosa, yo no sabía ni siquiera hervir un agua, o sea, no ayudaba en la casa absolutamente para nada, mi mamá peleaba muchísimo conmigo por eso, desordenadísima. Entonces, con la llegada de mi bebé, ahí hubo muchas cosas que yo quise cambiar por voluntad propia, porque yo decía, yo pues también quiero ser un buen ejemplo para ella. Esto no fue un cambio inmediato, esto no fue de allá para allá, esto fue un proceso, algo que me tomó tiempo, quiero que también seas muy paciente con tu proceso. El caso es que yo intenté y me propuse empezar a ser mejor, a ser más responsable, a ser más disciplinada y sí que lo fui. Yo creo que sorprendí a muchos, me sorprendí yo misma, o sea, yo creo que si alguien me hubiera dicho años atrás, oye, tú vas a ser mamá adolescente y vas a lograr salir adelante con tu hija, yo hubiera dicho, sí, en serio, yo creo que absolutamente nadie, ni yo misma, confiaba en que pudiera ser tan responsable, tan disciplinada, tan enfocada en todo lo que fue este proceso de maternidad. Entonces, sí quiero que empieces a organizarte y es súper importante que lo hagas. Si tú no tienes el hábito ahorita, por ejemplo, de apuntar, de tener una agenda, bien sea virtual o a mano, pues un cuaderno, algo donde puedas escribir, es necesario que lo hagas. Eso te va a ayudar muchísimo. Miren, cuando uno tiene una cantidad de cosas y además que estás pasando de pronto de tener una responsabilidad, tu responsabilidad de ir al colegio y que te vaya bien y sacar buenas notas. Esa era tu única responsabilidad y ahora vas a tener una responsabilidad mucho más grande. Tienes que empezar a organizarte para tener absolutamente todo en orden. No te estoy pidiendo que seas súper psicorrígida, pues que agendes hasta tu entrada al baño. No, pero al menos apunta las cosas más importantes. Ah, bueno, tengo que pedirle cita al bebé. Tengo que ir, no sé, al supermercado. Tengo que aplicarle las vacunas. Por parte mía, necesito terminar este trabajo del colegio. Necesito averiguar qué institutos virtuales puedo, en los que yo pueda estudiar para terminar de hacer o para empezar mi carrera, lo que sea que vaya siendo importante, porque es que cuando lo tenemos todo acá, eso genera estrés, como que si tú en tu cabeza dices, es que tengo 10.000 cosas por hacer, entonces vas a empezar a estresarte. En cambio, cuando lo plasmas en el papel o si te gusta más una agenda digital, cuando lo plasmas allí,
va a ser mucho más sencillo que te organices. ¿Listo? Y por ahí, el siguiente punto es que empieces a gestionar tu tiempo. Mire, anteriormente, como les decía ahorita, ustedes desde las 5, 6, 7 de la mañana que se levantaban, no sé a qué horas, desde ese momento que se levantaban hasta que se acostaban, pues básicamente o probablemente tenían solamente la responsabilidad más grande que era ir a estudiar y ya. Pero ahora, con la cantidad de cosas que tienes, vas a tener que organizar muchísimo mejor tu tiempo. Y algo muy importante, niñas, que sí les pido que hagan es que midan muy bien el tiempo del ocio. ¿Cuál es el tiempo del ocio? El tiempo, por ejemplo, que pasan scrolleando, que pasan en redes sociales. Entrar a esas redes sociales es tan entretenido y tan difícil de salir. Uno arranca a ver un video y pasa y scrollea y para arriba y para arriba y para arriba. Y es difícil salirse de allí. Entonces, no te estoy diciendo que no lo vayas a hacer nunca más. Probablemente sí, probablemente vas a encontrar momentos y hay que tener un equilibrio entre el hacer y el ocio, entre el actuar y el ocio. Sí, hay que tener un equilibrio y me parece que está bien, pero regúlalo, modúlalo. Si tú quieres que puedas tener el tiempo, que puedas organizarte para cumplir tus objetivos y tus metas, regula ese tiempo del ocio. Si antes hacías lo que yo hacía, que yo llegaba al colegio y pues no tenía redes sociales, pero veía televisión todo el resto de la tarde hasta las 6 de la tarde, entonces ya no te me vayas 4 o 5 horas simplemente scrolleando. Dedícale 30 minutos máximo y después te pones a hacer otras actividades que te van a llevar a cumplir tus metas. Ahí es súper importante con este tema del cumplimiento de metas. Si tú eres un adolescente que realmente tienes metas establecidas, escríbelas, apúntalas y plantea acciones que te puedan llevar a cumplir esa meta. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que mi objetivo era estudiar, ¿sí? Quiero entrar a estudiar. Listo, no puedo hacer una carrera profesional, pero voy a hacer una carrera técnica. Listo, entonces este es el objetivo, terminar mi carrera, hacer mi carrera técnica en ta, 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 ta. Ese es el objetivo, esa es la meta, allá es donde quiero llegar. Ok, entonces voy a dividirla en acciones pequeñas. ¿Qué tengo que hacer? Al menos una cosita al día para llegar ahí. Bueno, la primera cosa que tengo que hacer es averiguar qué institutos hay en mi ciudad, em, cerca a donde yo vivo, o qué estudio virtual hay, donde esté la carrera que yo quiero hacer. Listo, averiguar. ¿Cuánto vale? ¿Lo puedo pagar? ¿No lo puedo pagar? ¿Mi mamá me puede ayudar? ¿No me puede ayudar? Si no me puede ayudar, ¿puedo acceder a una beca? Voy a averiguar qué becas hay. Si no puedo acceder a una beca, ¿hay algún instituto en mi ciudad donde, mi localidad, donde yo pueda hacer algo gratuito mientras tanto? Pero es un paso a paso, niñas. Cuando uno ve una meta así gigante, uno la ve por allá tan lejos que dice, no, de aquí a que yo haga eso, ¿cuánto tiempo va a pasar? Pero cuando uno coge y las plantea en pequeñas acciones, algo tan sencillo como que voy a aprender mi computador para averiguar dónde hay esta carrera que quiero estudiar. Algo tan sencillo, pero es una meta, es un paso, es un peldañito más que te va a ayudar a llegar a esa meta. Miren, muchas personas nunca cumplen sus objetivos sencillamente porque ni siquiera saben qué es lo que quieren en la vida. De repente por allá se imaginan, ay, sí, yo quiero ser rico y ganar mucho dinero. Ok, sí, es una buena meta, creo que muchos la hemos tenido o la tenemos. Pero, pues detrás de eso, ¿qué hay? De eso, ¿qué hay? Una profesión, un trabajo en alguna empresa multinacional que te va a pagar muy bien, un emprendimiento, una empresa. ¿Qué hay detrás de eso, de ese objetivo grande? Cuando uno empieza a desmenuzar un poquito, es cuando abre la posibilidad de cumplirlo. Si tu meta es algo como que me quiero ir de viaje, ok, quiero irme de viaje a dónde, no, pues quiero ir a conocer, no sé, quiero ir a conocer París, que es una meta muy común que las personas se plantean. Quiero ir a conocer París. Ok, listo, ¿qué hay que hacer? Ah, no, pues tengo que ganar dinero para poder pagar el viaje, para poder pagar los tiquetes. Ok, listo, tengo que entonces para ganar este dinero, ¿qué tengo que hacer? No, pues tengo que empezar a trabajar. Ok, para empezar a trabajar, ¿qué tengo que hacer? Entonces, si me entienden, a la medida que uno va desmenuzando un poquito, va entendiendo cuál es el paso a paso para llegar allá. Pero si ya tienes una meta, escríbela. Empieza por ahí, escríbela. Y luego empiezas a plantear acciones que puedes hacer todos los días para llegar a esa gran meta. Yo te diría y te recomendaría que tuvieras metas a mediano, largo, mediano, corto, mediano y largo plazo, como las empresas. En toda empresa que tú trabajes, por lo general hay metas a mediano, corto y largo plazo.
A mediano, de aquí a un año que quiero terminar mi colegio. No alcancé a terminar, al menos quiero terminarlo. Ok, a mediano plazo, ¿qué es? Pues por ahí en 2 años, 3 años, al menos haber empezado a estudiar mi carrera. Ok, y a largo plazo, 5 años o más, me encantaría ya ser una profesional, estar ganando tanto dinero, que mi hijo o mi hija pueda haber entrado a tal colegio que siempre me ha encantado y me encantaría que estudiara allá. ¿Sí me entienden? Que tú empieces a darle un poquito de norte a tu vida. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Es como si tú te montaras en un taxi, en un Uber, y le dices, ay, lléveme, no sé, al trabajo de mis sueños. Sí, pero ¿cuál es? No sé, lléveme al trabajo de mis sueños. Como que no le das un direccionamiento, hay que darle una dirección también para que tu mente sepa hacia dónde le vamos a estar apuntando, ¿listo? Entonces sí te recomiendo que hagas ese ejercicio. Puede ser una meta, puede ser algo profesional, algo personal. Se vale soñar con viajes, se vale soñar con cosas materiales. No hay límite, por soñar no nos cobran. Y por ahí empieza uno el cumplimiento de las metas, definiendo qué es lo que quiero. Entonces, escríbelas y utiliza también la agenda para que te organices, ¿sí? Para que despejes tu mente, para que no sientas que todo lo tienes que tener acá y que todo lo tienes que resolver acá y lo plasmas en el papel porque eso va a ser una ayuda. Cuando gestionas tu tiempo, que yo te decía ahorita, ojo con el tiempo de ocio, reduce ese tiempo de ocio porque eso te va a ayudar a cumplir el objetivo, a cumplir tus metas. Y no trates de resolverlo todo ya. Eso es algo súper importante. Nosotras las mujeres, por ahí dicen que somos multitasking, ¿verdad? Multitareas. Eso es verdad, pero hay que tener cuidado con eso, porque de repente tú vas a querer tener todo resuelto ya. Ay, ya quiero terminar el colegio, ya quiero y nos pasa muchísimo, ¿no? Ya quiero terminar el colegio, ya quiero empezar a trabajar, ya quiero terminar el trabajo, ya quiero que mi hijo crezca. Y estamos todo el tiempo pensando y pensando en el futuro que no estamos viviendo el ahora. Cuando menos nos damos cuenta, pucha, ¿a qué hora pasaron 5 años? ¿Cómo así? Ya no tengo 15, ahora tengo 20. Mi hijo o mi hija ya cumplió 5 años, ya está súper grande. El tiempo va volando. Entonces, cuando empezamos con ese tema de querer resolver todo ya, querer ser multitareas, pero ¿qué hago? El desayuno, pero ¿qué hago esto? Pero ¿qué hago esto otro? Pero estudio acá, pero voy a estudiar también inglés. O sea, nos saturamos tanto que ni siquiera disfrutamos el presente, el aquí y el ahora. Y eso yo lo sé perfectamente porque yo pasé de ser una adolescente perezosa, de una adolescente relajada que no quería hacer absolutamente nada, pasé al otro extremo a querer hacer, 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 hacer y hacer y no parar nunca. Y no parar nunca. Y apenas ahorita estoy en ese proceso de aprender que también se vale descansar, que no tengo que resolverlo todo yo, que puedo delegar, que puedo también pedir ayuda. Y ahí viene una parte súper importante que es nuevamente tu red de apoyo. Si tú sientes que no tienes una red de apoyo, nuevamente me abro a la posibilidad de encontrar mi red de apoyo. Es muy importante que en este proceso, en esta etapa de tu vida, puedas tener esa red de apoyo. Tu red de apoyo es tu mamá, tu papá, el papá del bebé, una tía, una amiga, alguien que te pueda tender una mano porque sí la necesitamos. No quieras ser superwoman. Somos supermujeres, somos unas maravillas de mujeres y sí, podemos con todo. Pero si hay alguien que nos tienda la mano, no es necesario tampoco sentir que tenemos que sacrificar nuestra vida para poder salir adelante. No tiene nada de malo que tú puedas tener una vida más fácil y tranquila a pesar de que tienes un bebé en la adolescencia. Se vale también, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser fácil también el proceso? No te castigues queriendo que todo sea difícil, que todo sea sacrificado. Como que me autocastigo porque la embarré con mi mamá, la embarré con mi papá, me siento mal, que quiero que todo sea súper difícil. No, ábrete a la posibilidad de que todo sea fácil. Miren, algo que a mí me pasó eh, con mi hija mayor, es que con ella hubo muchas cosas que pasaron de manera muy fácil. Mi mamá me decía algo, que ella me decía, hable con la bebé cuando esté dormidita, dile que te ayude, dile que te ayude a que duerma toda la noche, a que esté tranquila, que te ayude en ese proceso. Y yo eso lo empecé a hacer desde que estaba en embarazo.
Desde que estaba en embarazo, yo le decía, tú escogiste una mamá adolescente, escogiste una mamá muy joven. Gracias por elegirme, pero por favor te pido que me ayudes a que el proceso sea muy fácil, que me ayudes a que podamos hacerlo juntas, a que lo podamos hacer bien. Y cuando ella nació, también hacía lo mismo. Cuando ella estaba dormidita, ella dormía conmigo en la cama. Yo le cogía las manitos y le decía, ayúdame que este proceso sea muy fácil. Es que escogiste una mamá muy joven, yo no sé hacer nada, pero por favor ayúdame. Y ustedes, quiero que lo intenten, hagan el intento porque realmente con mi hija hubo muchas cosas que a mí me parecieron muy fáciles. Por ejemplo, el tema de la trasnochada, no, ese no es el ejemplo mío, porque a mí me cuesta mucho trasnochar, yo no soy persona de trasnochar, o sea, eso me ha costado siempre, desde siempre yo he sido muy madrugadora, pero pésima para trasnochar, toda la vida ha sido así. Entonces, ese pedacito sí me dio muy duro, además que mi hija fue prematura, yo tenía 31 semanas de embarazo cuando ella nació, o sea, iba a cumplir como 7 meses apenas, entonces ella estuvo en incubadora casi un mes. Y en ese tiempo, pues en la clínica la acostumbraron a que ella comía cada 3 horas. Entonces ella era como un relojito, y cada 3 horas se ponía a llorar, a pedir su tetero. Entonces la levantada de la madrugada de las 2 3 de la mañana para mí era durísimo, durísimo. Y yo casi que quería llorar porque ya, y a veces cuando lloran. A veces pasa que lloran, 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 lloran y uno no sabe por qué. Y yo la trataba de alimentar y ya no comía, sino que lloraba. Entonces mi mamá decía, no, de pronto tiene un cólico, le duele el estómago, así. O sea, es de mucha paciencia. Este proceso es de mucha, mucha paciencia. Así que respiren, niñas, si viven ese proceso, respiren profundo. Apóyense con, valga la redundancia, con esa red de apoyo que tienen, pidan ayuda, pidan la mano. Se vale también pedir ayuda, no, vuelvo y se lo repito, no por el hecho de haber quedado embarazadas a temprana edad, entonces merecemos que todo el proceso sea difícil. ¿Qué sí fue fácil y qué siento yo que fue muy fácil con mi hija? Por ejemplo, la dejada del pañal. Mi hija aprendió súper rápido el proceso de dejar el pañal. Ella empezó a amanecer por la mañana con el pañalito seco y mi mamá me decía como que bueno, intentémosle que duerma una noche sin pañal. A ver, y le poníamos como un plástico pues que venden para los bebés, pasaba toda la noche invicta, súper bien. Luego la empecé a poner en la vacinilla para que se sentara y aprendió súper rápido. ¿Qué otra cosa sí que yo me acuerde que fue súper fácil? El tema de la comida. Ella siempre comió súper bien, nunca tuve que luchar con el tema de que comiera, o sea, de chiquita súper bien con eso. Bueno, ahorita en este momento no me acuerdo así como rápidamente, pero hubo muchas cosas que yo sentía que fluyeron muy bien, que fluyeron muy bien. Otras, como por ejemplo la trasnochada, pues esa sí fue difícil para mí, aunque la verdad, cuando tuve a mi segundo hijo me di cuenta que con mi hija no había sido tan difícil como yo creía. En ese momento yo lo sentía muy difícil porque me cuesta la trasnochar, pero con mi hijo menor cuando lo tuve a él, uff, las trasnochadas con él sí fueron bravas porque él no le gustaba tomar tetero, entonces él lloraba, lloraba, lloraba y no se callaba. Y yo a la madrugada con ese sueño, tratando de alimentarlo y él me escupía la leche. O sea, uy, con mi hijo, ahí me di cuenta que el tema con mi hija había sido mucho más fácil. En ese momento no lo sentí así, pero sí. Pero ponlo en práctica, no pierdes absolutamente nada. Y de pronto sí puedes ganar muchísimo con que tú cojas y le hables a tu bebé y le digas, por favor, ayúdame a que este proceso sea fácil. Ayúdame a poder que los dos o las dos fluyamos de la mejor manera posible. Ayúdame a que toda esta maternidad sea lo más fácil posible. Mentalízate en eso, sí, que no necesariamente tenemos que hacerlo difícil. No necesariamente todas las cosas tienen que ser de la manera más difícil posible, de la manera más sufrida, pasando todo el trabajo del mundo. No necesariamente. Entonces, ahí viene también el otro punto que yo les decía, no, no tienes que ser superwoman y si tienes esa red de apoyo, apóyate en ellas, delega también funciones. Si estás con el papá de tu bebé, también es responsabilidad de él. Para mí, esta época es una época muy bonita porque puedo ver papás muchísimo más involucrados con todo el tema de la crianza de sus hijos. Yo recuerdo, o bueno, no, no recuerdo, pero sí me cuentan que los papás anteriormente ni siquiera cambiaban un pañal.
En cambio, ahorita tú ves los papás súper empoderados, aprendiendo a cambiar pañales, bañándolos, los ves en la calle jugando con los niños, o sea, muchísimo más involucrados que en otra época. Entonces, apóyate también de esta persona porque pues también es responsabilidad de él. Si estás con él, también es responsabilidad de él. No necesariamente si están viviendo juntos, pero en el momento que visite el bebé o que esté allí contigo, que te dé una mano, delega también para que te ayuden. No necesariamente, niñas, no se echen toda la carga encima ustedes solas. Yo sé que de repente, y esto lo digo por experiencia propia, yo por lo menos yo quería como demostrar que lo podía hacer sin importar lo que pasara y yo me hacía la fuerte y yo hacía la que podía con absolutamente todo. Claramente tuve el acompañamiento de mi mamá que me guió en todo este proceso, pero, pero aprendamos también a que nos pueden ayudar, a que nos pueden dar la mano. ¿Listo? Entonces, sí, voy a hacer un pequeño resumen de los puntos que llevamos hasta allí. Primero, el tema de la mentalidad, que te abres a la posibilidad de lograrlo, de conseguir oportunidades, de que esto sea fácil. Me abro a la posibilidad. Recuerden esa frase, me abro a la posibilidad de. Segundo, que agendes, escribas, apuntes. ¿Cuáles son esas tareas que tienes? Establece una rutina. Esta no se las dije, pero es muy importante que tú también establezcas una rutina. Los niños son de rutina. Los niños son de rutina y funcionan muchísimo mejor con rutinas. Establece también rutinas para ti. Establece también rutinas para ti. De lunes a viernes me tengo que levantar, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso. Funciona, tu cerebro funciona muchísimo mejor con rutinas. Vuelvo y te digo, no estoy esperando pues que agendes hasta la entrada al baño, pero por lo menos sí que tengas escritas tus prioridades y que tu agenda esté establecida con que ya sé que de esta hora a esta hora voy a estar estudiando mientras mi bebé duerme, por ejemplo, y de esta hora a esta hora me le dedico a mi bebé. Sí me hago entender, pero que tú puedas establecer esas rutinas y que tengas esa red de apoyo, que te apoyes y que pidas la mano, reducir las horas de ocio, que aproveches tu tiempo lo máximo posible y, ¿qué más te decía yo? Que no trates de resolverlo todo sola, que pide ayuda. Los dos últimos puntos están en, bueno, ya te hablé de las metas, bueno, esta parte ya, este puntico ya te lo iba a volver a decir, pero ya te lo dije, que si tienes alguna meta específica, la escribas y escribas acciones diarias que te pueden llevar a ella. Y por último, el último punto también es que descanses. Yo te decía hace un rato que tenemos que tener un equilibrio y vuelvo y te digo, eso lo vine a aprender hace poco, hace nada. Yo tenía en mi cabeza que para uno lograr, si yo quería lograr una meta, tenía que hacer y no parar en ningún momento y me estaba desgastando, o sea, literalmente estaba desgastando mi cuerpo, me estaba enfermando porque yo no paraba. Como te digo, yo pasé de un extremo al otro. Pasé de ser muy perezosa, de ver mucha televisión, de consumir muchas redes sociales. Te estoy hablando ya de adulta, no te estoy hablando de adolescente. Pasé de eso a el otro extremo, a trabajar y nunca parar. Y la idea tampoco es esa. Tenemos que tener un equilibrio. Entonces, valora también tus tiempos de descanso. Aprovecha también tus tiempos de descanso. Si puedes agendarlos, bueno, te voy a ser muy sincera. Ahorita que yo te hablé de rutina y de agendar y de todo eso, los niños funcionan con rutina cuando están un poquito más grandes. Con los bebés es un cuento diferente. Si bien es cierto, los bebés sí se les puede establecer una rutina, en ocasiones nos puede sacar esa rutina cualquier cosa. Por ejemplo, que le dio un coliquito y se enfermó, o le dio un daño de estómago, o le dio una gripita, y eso te tambaleó tu rutina. No pasa nada, no pasa nada, pero ese tipo de cosas suelen suceder. Los bebés, como te digo, como te conté que cuando me entregaron a mi hija de la clínica, a ella ya le tenían establecida una rutina de cada 3 horas la alimentaban. ¿Cómo lograban eso? ¿Cómo lograron eso? Pues cada 3 horas venían y la alimentaban. En la clínica, digamos que lo hicieron de una manera que para mí no, pues yo no voy con eso. Digamos que cuando yo tuve a mi hijo, yo le daba a libre demanda, o sea, en el momento que él pidiera, pero pues eso fue una decisión mía y allá en la clínica sí, pues si la bebé lloraba antes de las 3 horas, no le daban absolutamente nada, sino hasta que se cumpliera las 3 horas. Y pues más o menos fue como entrenada así. Eso a mí sí no me gusta, no me pareció. Y con mi hijo menor lo hice diferente, pero el caso es que cuando tú, digamos, acostumbras a que a las 7 de la noche
A tu bebé ya lo estás bañando para acostarlo a dormir, le das un bañito, le pones la pijamita, le das el teterito y lo acuestas. A las 7 de la noche le va a empezar a dar sueño. O sea, esa rutina sí la puedes establecer. Habrá momentos que de pronto se te salga un poquito del horario por lo que te digo, porque le dio un cólico, porque, no sé, se enfermó, porque hubo alguna reunión en tu casa y se te corrió un poquito la hora, pero no pasa nada, no pasa nada. El hecho es que tú empieces a organizarte. Sé muy paciente con tu proceso, niñas. Sean muy pacientes. Esto es algo que requiere paciencia. No quieras tenerlo resuelto todo ya. No quieras que ya crezca. No quieras que ya todo pase súper rápido. Ay, ya quisiera estar donde está Adriana. No, vivan su proceso con amor. De verdad se los digo. Esa etapa de bebés, esa etapa de niños se va tan rápido, de verdad, tan rápido, más rápido de lo que tú crees. Entonces, disfruta, disfruta este espacio, disfruta este momento y aplica a tu vida estos tipsitos que te he dado hoy para que te puedas organizar mientras tienes un bebé. No es necesario que deseches tus sueños, es completamente viable que los puedas cumplir. Yo apenas estoy cumpliendo mis sueños, no porque no lo pudiera hacer antes, sino porque no los tenía ni siquiera establecidos. Mi único sueño después de que nació mi hija era, o bueno, no era un sueño, simplemente era como cosas por hacer, metas, no, no sé ni cómo llamarlas, pero era pues como obvio, no, pues tengo una hija, necesito conseguir trabajo, voy a conseguir trabajo. Quiero estudiar, pues ni siquiera, o sea, yo creo que tomé la decisión de qué estudiar en 15 minutos. Ni siquiera lo pensé bien, ni siquiera lo planteé. A mí cuando me dijeron, ay, si usted estudia esa carrera, eso lo están contratando mucho en las empresas y lo pagan bien. Yo dije, esa fue. O sea, yo lo único que pensaba es, necesito dinero, dinero, dinero y dinero para mantener a mi hija, para meterla en un colegio, o sea, yo no pensé si eso me gustaba, si eso me hacía feliz, no, absolutamente nada. Yo vine a pensar eso ya a mis 30 y pico de años, después de que ya mi hija había crecido, me casé, luego sí yo vine a pensar en mis metas profesionales, bueno, esto que estudié realmente sí me gusta mi trabajo, sí quiero eso. Y ahí fue cuando empecé a estudiar coaching y bueno, eso ya es otra historia diferente. Entonces, vamos dando por terminado este episodio del podcast. Espero que te haya servido muchísimo. Por favor, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, no dudes en escríbeme a alguna de mis redes sociales. Me encuentras como Dale que tú puedes. Cuéntame por ahí qué te pareció este episodio y si hay algún tema en específico que te gustaría que hablara en este espacio. Como les dije en los anteriores podcasts, estoy en un proceso, bueno, y te dije también empezando en este, estoy en un proceso de conseguir algunas historias que quiero que escuches, porque no solamente quiero que escuches mi historia, sino también quiero que tengas evidencia de otras mujeres que han logrado salir adelante con un bebé en la adolescencia, porque sí, sí es posible, sí es posible. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda seguirme por donde sea que me estés escuchando. Si conoces a alguien que le pueda servir esta información, por favor, envíale esa información para que llegue a más personas y me vas contando cómo te pareció este episodio. Nos vemos entonces en el siguiente, mis niñas preciosas. Besitos. Chao, chao.